Pues nada, muy buenas tardes a todos en este día en el que vamos a tener una nueva sesión de nuestro curso Sexualidad, Amor, Matrimonio. Ya hemos llegado al matrimonio, ya se han casado los novios, ya se han prometido fidelidad y, si se acuerdan, la última sesión fue cómo vivir esa entrega mutua, ese darse, ese donarse, ese vivir juntos, y ese hacerse felices, y ese crecer juntos, ¿no? Bueno, pues el matrimonio, que es esa donación mutua, un amor que lleva pues a darse mutuamente los esposos, a estar pendientes, a darse amor, a ayudarse, a convivir, a sacar adelante el hogar. Pues resulta que se hace un amor que es, digamos que el matrimonio se hace al mismo tiempo fuente procreadora, es procreador. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde, cómo ese amor de los esposos, esa donación mutua, ese vivir juntos y entregarse juntos, todo lo que es la persona con su dimensión corporal, con su dimensión afectiva, con su dimensión sexual, con toda esa capacidad procreadora que tiene. Bueno, pues todo ese don mutuo engendra, fruto de ese amor, fructifica en el hijo, ¿no? La procreación, en el acto procreador, ¿no? Entonces, vemos cómo el matrimonio es un amor, podemos describirlo, definirlo como un amor procreativo. Es un amor procreativo. Los cónyuges viven una mutua entrega de sí, es lo que hemos visto, ¿no? Cuando los cónyuges se dan, viven juntos y realizan esa expresión de amor que es la unión sexual, pues esa unión, ese acto de amor, esa cópula sexual de los esposos posibilita naturalmente la concepción de los hijos. Algo natural, ¿verdad? La concepción de un hijo es un fruto natural resultante de la unión sexual de los padres. Bueno, pues esto que acontece de manera natural, ¿qué nos dice la filosofía personalista? ¿Qué nos dice el principio personalista que dice, ojo, que los cónyuges son personas, los esposos son personas, por tanto, tienen un valor personal, ¿no? Un valor muy, muy grande, ¿no? Y es que son personas. Vamos a seguir la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, la filosofía personalista, el principio personalista? Bueno, pues que esa unión sexual es expresión de algo muy profundo, que es expresión de una entrega mutua, de un respeto mutuo, de un valor. Los cónyuges se miran el uno al otro y se ven no solo como un objeto de placer, algo útil, sino como un ser personal con un valor en sí, con una dignidad en sí y algo que merece todo el respeto y por tanto es un bien en sí y algo que hay que buscar el bien de la persona. Siempre hay que buscar el bien del cónyuge. Nunca puedes tratar a tu cónyuge como si fuese algo útil o instrumental. Tienes que tratarlo siempre como lo que es, como un bien en sí, ¿no? Bueno, pues la apertura a los hijos es igualmente una exigencia ética del acto sexual de los esposos.
si los esposos se entregan mutuamente el uno al otro, ¿verdad? Pues entonces aparece como fruto de esa donación, aparece la apertura a los hijos. Yo te doy mi capacidad, mi ser personal con todo su ser, con toda su capacidad, por tanto, con mi capacidad de ser padre o de ser madre, y espero que tú me recibas con esa capacidad que tengo, con esa cualidad mía, que es una dimensión, que, como es la paternidad y la maternidad, que me engrandece y me hace grande, me posibilita ser padre, ¿no? Por tanto, el acto sexual es un acto en el que los cónyuges se ven y se reciben y se entregan con toda su capacidad también procreadora, que forma parte del valor de la persona, ¿no? Por tanto, valorar al cónyuge como persona significa también aceptar la dimensión procreadora de ese acto sexual, ¿eh? Entendido como donación personal, donación de sí. O sea que la fidelidad de los esposos en la unidad del matrimonio comporta el recíproco respeto de su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro. Recordemos que el matrimonio es una unión de dos, es exclusiva, ¿no? Excluyente, ¿no? No cabe un tercero, ¿no? Yo me doy a ti y me doy enteramente a ti. Y te recibo a ti, y te recibo enteramente a ti. Por eso nos entregamos y nos recibimos enteramente. Excluimos, por tanto, que un tercero interfiera, ¿no? en esta realidad. Y esa realidad exclusiva y excluyente es al mismo tiempo fecunda. Los padres hallan en el hijo la confirmación y el completamiento de su donación recíproca. El hijo es la imagen viva de su amor, el signo permanente de su unión conyugal, la síntesis viva e indisoluble de su dimensión paterna y materna. El hijo es la expresión hecha persona del amor de los cónyuges. Y el hijo va a pedir tener una identidad, eso lo veremos sobre todo en la próxima clase, una identidad clara. ¿Quiénes son mis padres? Pues mira, en tu generación tú vas a saber perfectamente quiénes son tus padres. Tu identidad es la de ser fruto del amor de nosotros, en cuanto a esposos que nos hemos amado, que nos hemos entregado mutuamente y que somos tus hijos. Digo, somos tus padres y tú eres hijo nuestro, ¿verdad? Somos tuyos, ¿no? Tú eres nuestro hijo, y hay una relación ahí perfectamente clara, perfectamente una identidad que no es dudosa, no es ambigua, que tú has sido engendrado en el seno de tu madre, gracias a la intervención de tu padre, ¿no? Fíjense que luego todo esto aparecerá en la clase que viene. Se difuminará todo esto y eso establece muchos problemas, pero todo a su tiempo, ¿no? Entonces, el hijo es un bien. Primero, hay que ver que el hijo, aquí tenemos, por tanto, a unos padres que engendran un hijo. Y aquí nos encontramos con que este hijo es un bien. Es un bien en sí, ¿no? Estamos ante una persona humana. Estamos ante un ser humano con toda su dignidad. Es un bien en sí. Pero también el hijo es un bien para los esposos. Digamos, para los padres, ¿no? Qué bueno que tenemos a un hijo, ¿no?
Y qué bueno que este hijo para nosotros, pues, este hijo es para nosotros, pues, el depositario de nuestro amor, y en él vamos a dar mucho amor, vamos a entregar mucho amor. Entonces va a ser receptor de nuestro amor y nosotros vamos a darle amor. Y amar para los esposos es algo muy bueno. Y todo el bien que se le hace al hijo también repercute en bien para los padres. Porque los padres, haciéndose, concibiendo y dando a luz al hijo y criándolo y educándolo, están al mismo tiempo desarrollando su humanidad. Están creciendo, ¿verdad? Y están mejorando. Y yo, la experiencia, y todos ustedes, la experiencia de aquel chico desde que se casa, y ya pues con su esposa, pues ya la esposa le pone orden al muchacho, ¿no? Le pone orden. Y además luego aquel chico, al hacerse padre, se tiene que hacer responsable del hogar y de la casa y de tantas cosas. Y aquel que era un poco, pues, iba un poco a su aire, se vuelve mucho más responsable, mucho más exigente. Como tiene que exigir al hijo, pues se exige a sí mismo, tiene que darle ejemplo. Entonces, bueno, pues eso ayuda mucho a los padres. Y la sociedad. La sociedad gana muchísimo, porque es que una sociedad que ve que aparecen ciudadanos nuevos, es decir, nuevos ciudadanos, se rejuvenece la sociedad y la sociedad tiene futuro. Una sociedad en la que la pirámide de crecimiento fuera decreciente, y esta sociedad empieza, ¿verdad? Una sociedad necesita crecer y necesitas tener una pirámide de crecimiento con una buena base. Si la base empieza a invertirse, fíjense ustedes los problemas sociales tan grandes que empiezan a tener. Y nosotros estamos teniendo problemas porque estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque ¿quién va a sostener a las personas mayores? ¿Quién nos va a sostener cuando nos hagamos mayores si resulta que no hay reemplazo generacional? Pues fíjense ustedes el problema. Y desde un punto de vista, digamos, teologal, es decir, ante Dios, el hombre se da cuenta de que si Dios es el creador, es concebido como creador, ¿verdad?, como autor, creador del mundo, resulta que Dios ha impreso en los seres vivos, en general, en todos los seres vivos, ha impreso esta capacidad de procrearse, de generación. Por tanto, se cumple la voluntad de Dios. Se hace lo que Dios quiere, que es la creación. El acto creador de Dios es un acto que en la naturaleza irracional es automático. Los animales no necesitan pensar ni decidir si tener o no tener crías, los tienen automáticamente. Y bueno, y fíjense ustedes lo que es la naturaleza, ¿no? Está pues viva, ¿no? Y está creciendo. Ahora, el ser humano es libre y el ser humano puede, por tanto, decidir. El acto procreador es un acto libre, por tanto, el acto procreador puede ser un acto contrario al proyecto creador de Dios. Es decir, el hombre puede negarse a procrear y entonces puede negarse a llevar a cabo el plan creador. El plan procreador de la humanidad pasa necesariamente por la libertad del hombre. Por tanto, si la libertad del hombre se niega con una cultura antinatalista, entonces queda truncado el plan de Dios. Es decir, que bueno, si Dios ha creado el mundo en orden al hombre, a la humanidad, a la familia humana, al Homo sapiens como un ser espiritual y por tanto trascendente y por tanto religioso, pues entonces resulta que ese ser humano puede contradecir este proyecto y hacer que este proyecto no se lleve a cabo.
o puede decir que sí, y por tanto este proyecto puede llevarse. No solo con la natalidad, es que ahora mismo, desde que somos capaces de crear bombas atómicas, somos capaces de destruir el mundo, somos capaces de destruir el planeta. Entonces, el mundo está, y la naturaleza y el planeta está en las manos del hombre. Y nunca en la historia ha estado tan claro que está en las manos del hombre, que el hombre puede destruirse a sí mismo, como ahora, en el que si se produjera una, Dios no lo quiera, ¿verdad? Y no lo quiera el hombre, pues una gran conflagración bélica mundial, atómica, pues se acabaría. Podríamos acabar perfectamente con el ser humano, capaz de destruirlo todo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que descubrir o repensar de alguna manera, es decir, que si el hijo, ¿verdad?, es un bien, este es un bien, ¿verdad?, pues entonces aquí aparece un poco la responsabilidad ética de procrear. ¿Por qué tengo que procrear? Esta es la gran pregunta. Es decir, los esposos pueden decir, bueno, ¿y por qué tenemos que procrear? ¿Por qué tenemos que tener hijos? ¿Por qué tenemos que aceptar que si tenemos un acto sexual, mi esposa y yo, o mi esposo y yo, ¿por qué tenemos que aceptar que venga un hijo? Porque eso es lo natural. Y ahora, sobre todo pues desde los años 60 que hemos descubierto los anticonceptivos, pues tenemos la posibilidad de decir, bueno, yo puedo ejercer la sexualidad, y puedo tener una sexualidad sin procreación. Es muy fácil, ¿verdad? Hay métodos perfectamente válidos para que yo pueda tener relaciones sexuales con mi esposa o con otra mujer, o mi esposo o cualquier otro hombre, y que eso no sea fecundo, ¿verdad? Entonces ahí se plantea una cuestión, ¿no? ¿Qué responsabilidad ética hay para que ese acto de amor sea un acto de vida, sea un acto procreador? Bueno, pues ahí es lo que tenemos que pensar, que, es decir, todo hombre que viene a este mundo, pues viene a este mundo porque ha habido ordinariamente, según hasta ahora, lo que ha sido la historia de la humanidad hasta ahora, es decir, la vida se concibe como un don. El ser humano es aquel que es consciente de que ha recibido la vida como un don libre y generoso y amoroso de sus progenitores. Tanto, todos los que estamos aquí, yo soy fruto de esa entrega. Yo soy fruto de ese don. Y en ese don están, por supuesto, están los padres, pero es que también está la comunidad. Los padres no dan la vida sin un soporte de una comunidad. Y detrás tenemos que ver el creador. Porque si yo tengo la vida es porque la he recibido de mis padres en una comunidad humana. Pero a su vez mis padres la han recibido de sus padres. Y el primer hombre diría, bueno, ¿y el primer hombre cómo vino? Bueno, ¿cómo surgió la comunidad? Pues en el fondo porque un Dios creador puede dar razón y explicar que haya habido un milagro como es la vida, y dentro de ese milagro haya habido otro milagro, que es un ser espiritual y un ser racional y un ser inteligente. Y ese ser soy yo. Por tanto, de un modo racional, uno puede pensar, bueno, si no hay un ser inteligente y un ser personal que haya podido dar lugar a esos seres inteligentes y personales que somos nosotros los seres humanos,
cómo ha podido venir la humanidad al mundo, cómo ha podido surgir la humanidad. Bueno, entonces, aquí se plantea una cuestión. Si la vida es un don, la vida necesariamente ha de ser también una entrega. Si yo he recibido la vida, es lógico que también la realidad de la humanidad, la realidad de la presencia del Homo sapiens en el mundo, exige que el hombre se involucre también por razones éticas en la transmisión de la vida, en la conservación de la especie y en la subsistencia del Homo sapiens y de la comunidad humana en el mundo. Es decir, existir es recibir, pero la existencia significa también que hay que dar. Y la vida funciona como un recibir y un dar. Y el que ha recibido, es lógico que se le exija que dé. Oye, tú has recibido mucho, porque no solo has recibido la vida, es que tus padres te han criado, te han cuidado, te han llevado al médico, te han alimentado, te han dado una escuela, te han dado una formación. Y ahora que ya eres mayor y has recibido tanto, y tus padres te han podido dar eso, y porque cuentan con el apoyo de una comunidad, y por tanto tú eres quien eres, gracias a una comunidad que te ha soportado, ahora te toca a ti dar algo. ¿No te parece que es de justicia que tú también des? ¿No te parece que es de justicia? Estamos hablando de justicia. Que es de justicia que aquel que ha recibido, y que ha recibido tanto, y que ha recibido asistencia, y ha recibido cultura, y ha recibido cuidados, y ha tenido hospitales, y ha tenido tantas cosas, se plantee que tiene que dar algo, y que no es, digamos que no es lo mismo dar o no dar, responder o no responder. ¿Es tan difícil entenderlo? Pues quizás somos tan necios que no lo entendemos. Porque la cultura actual es una cultura en la que, pues yo me planteo tener matrimonio y me planteo tener hijos según me apetezca o no me apetezca. Y no te das cuenta de que detrás habrá algún motivo ético para pensar que tú, si has recibido mucho, es lógico que alguien, y ese alguien son los padres, es una comunidad, es una sociedad, y en el fondo es Dios, espere que también tú des. Al que mucho se le da, mucho se le requerirá. Pues eso, que es un pasaje del Evangelio, en el fondo esconde una profunda sabiduría. Y una sabiduría que es pertinente cuando estamos hablando de la subsistencia de la sociedad y, por tanto, de la familia humana. Por tanto, la paternidad es una realidad que es una responsabilidad. Y lo que hay que ver es que el hijo es un bien, ¿verdad? Es un bien en sí. El hijo es una persona y por tanto su vida es algo que tiene que ser respetado, ¿no? De ahí tenemos que pasar a la realidad de que la vida humana, la vida es algo que hay que respetar y que es algo que no se puede dañar, ¿no? ¿Qué ocurre con el ser humano? Pues que hay que salvaguardar esa identidad del hombre
porque desde el momento en que el óvulo es fecundado se inaugura una nueva vida. Y la genética moderna otorga una preciosa confirmación de que en el cigoto, es decir, la célula resultante de la fecundación, de la fusión de los núcleos de los dos gametos, está ya en esa célula, en el cigoto, está ya constituida la identidad biológica de un nuevo individuo humano. Por tanto, nos encontramos que desde el momento de la concepción, la vida es un valor que debe ser salvaguardado. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Desde ese mismo momento se le deben reconocer los derechos de persona. Es un valor personal y, por tanto, la vida es un valor que es inviolable. Inviolable. Esto es la conciencia que los esposos tienen que tener del hijo, que desde el momento en que el hijo aparece, y aparecen las primeras señales de que la madre ha concebido un hijo, por tanto, ha concebido, y eso a los pocos días se empiezan a saber, pues ahí hay un ser personal. Y por tanto una vida inviolable. Y por tanto, pues nadie puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente. Por tanto, el planteamiento es decir, bueno, yo podría este ser que está en una fase desde que es un cigoto, ¿no? Y luego se convierte ya en un embrión, en un feto, y luego ya en un niño nacido, ¿no? Todo esto es una continuidad. Y este ser, que es una persona, tiene un valor, una vida inviolable. Y por tanto, atentar contra la vida de aquel ser personal en cualquier fase de su existencia es un asesinato. Por tanto, de ahí queda la consecuencia de que el aborto es éticamente implanteable. ¿Verdad? El ser humano exige ese respeto, ¿no? Y de ahí podemos pasar a lo que podemos llamar el ejercicio responsable de la paternidad. Bueno, entonces nuestro matrimonio que ya se ha casado, dice, ¿y ahora cuántos hijos nos tendríamos que plantear tener? Pues el número de hijos que un matrimonio puede engendrar depende de causas biológicas. Y bueno, pues eso depende mucho de las condiciones de la naturaleza humana y de la fertilidad, de la capacidad de fertilidad que hay entre nosotros, ¿no? Entre los esposos, ¿no? Pero también, en muchos casos, depende de la voluntad de los esposos. ¿Vale? Los esposos pueden hacer, digamos, recurrir a ciertas técnicas o modos para que su relación y su acto conyugal, pues, sean fértiles, ¿no? Entonces, el matrimonio ejercita la paternidad responsable mediante las decisiones que toma mientras dura la fertilidad, en esos años en los que dura la fertilidad de los dos. La mujer sabemos que puede ser fértil a lo mejor hasta los 40 y tantos años, pero llega un momento en el que ya se corta la posibilidad de la fertilidad, ¿no? Con lo cual, en esos años, esa pareja que se ha casado, pues no sé, digamos, tienen 25 o 30 años, hasta los 45 de la esposa podrán, más o menos, podrán ser fértiles. Entonces, en esos años, en esos 15, 20 años, los que sean, ¿verdad? Pues ahí pueden engendrar. Claro, habida cuenta del bien
que es la vida de los hijos, es natural que los esposos deseen concebir hijos por el bien que les puede reportar a los esposos, por el bien que les reporta a los hijos y por el bien que les reporta a los esposos, por el bien que reporta a la comunidad y también por la gloria de Dios, que sabemos que... Entonces, es natural que el matrimonio vea con buenos ojos y desee la procreación. Ahora, el matrimonio ejercita la paternidad responsable mediante las decisiones que toma, mientras dura la fertilidad, sobre la oportunidad o la conveniencia de abrirse a la concepción de un hijo según la coyuntura matrimonial en ese momento. Habrá situaciones en las que a lo mejor será legítimo o incluso un deber de los cónyuges, es decir, en estos momentos, por estas circunstancias tan especiales que tenemos que ver el tema de los hijos o posponerlo o retrasarlo o lo que sea, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de que en esta decisión puede estar orientada por un doble principio ético. El doble principio ético de la paternidad responsable creo que puede tener un doble principio. El principio de lo que podríamos llamar excelencia. ¿Qué es la excelencia ética? Es el principio por el que la persona siente el deber de aspirar al mayor bien posible. Pues aspiremos al mayor bien posible, ¿no? Si la vida es un don, es un regalo, es un bien para el hijo, para nosotros, para la sociedad, pues tengamos muchos hijos, ¿no? Entonces hay un planteamiento de decir, oye, si yo en mi trabajo quiero ser y dar lo mejor y llegar en lo profesional a lo mejor, y si juego al tenis quiero ser campeón de Canarias y luego campeón de España y luego campeón de Europa y del mundo, y si quiero y monto una empresa, quiero que mi empresa sea la mejor. Pues si monto una familia, quiero que mi familia sea la mejor y por tanto sea muy numerosa, sea una familia en la que, abunden los hijos, abunde la vida, abunde. Bueno, pues ese sería un principio de excelencia, ¿verdad? El principio de aspirar a lo mejor, ¿verdad? Pero junto a eso, tenemos que hablar del principio de prudencia. Entonces, pues, si imaginemos que el marido representa el principio de excelencia, mujer, tenemos que tener muchos hijos. A lo mejor necesita que la mujer, esposa, encarne el principio de prudencia y diga, maridito, que tu sueldo es un sueldo limitado, que la casa es limitada, que mis capacidades son limitadas. Entonces, ¿qué es el principio de prudencia? Pone el acento en los riesgos, en las dificultades y en las limitaciones reales que el matrimonio puede constatar en el devenir de su existencia a la hora de afrontar la posibilidad de procrear. La decisión ética requiere, por tanto, una especie de equilibrio o armonización entre estos dos principios. Y entonces eso es lo que va a hacer que, pues vayamos a ver si tenemos que tener pues muchos o pocos o menos de los que nos gustaría tener, o en fin, ya habrá que ir viendo, ¿no? Entonces, el planteamiento que puede darse aquí es, ¿cabría la posibilidad de usar contraceptivos, anticonceptivos? Imaginémonos que este matrimonio, pues ya consideran que por motivos X no deben tener hijos. Imagínense ustedes que por graves motivos la esposa pues tiene una enfermedad grave y resulta que si se queda embarazada, le ha dicho el ginecólogo, mire, si usted se queda embarazada es que corre un riesgo para su vida tremendo, por los motivos que sean.
No se puede usted quedar embarazada porque si se queda embarazada, entonces usted puede morir. Bueno, aquí tendríamos un motivo muy grave, ¿verdad? Entonces, ¿sería posible el uso de técnicas anticonceptivas para resolver este problema? Y bueno, pues ya está. Pues le dirá al médico, usted use anticonceptivos y ya está. No se preocupe. Usted no se va a quedar embarazada mientras use unos anticonceptivos eficaces. Va a poder mantener su vida conyugal sin ningún problema. ¿Hay algún problema para usar anticonceptivos? Entonces es cuando tenemos que preguntarle a la ética. Y tenemos que preguntarle al principio personalista, en el fondo, ¿no? Y, bueno, los cónyuges son personas. ¿Es lícito éticamente que ellos, en cuanto personas, pues utilicen anticonceptivos? ¿Qué es la anticoncepción o la contracepción? Es la intención de contradecir la potencia creadora de los cónyuges que tienen por medio de la naturaleza. La actitud antinatalista contradice la lógica del don inherente al compromiso amoroso del matrimonio. La anticoncepción pervierte la lógica amorosa procreadora al privarla de fecundidad. Cuando los esposos, mediante el recurso a la contracepción, cito un documento relativo a lo que es la ética de la concepción, la ética personalista, cuando los esposos, mediante el recurso a la contracepción, separan el significado unitivo y procreativo del dinamismo de su comunión sexual. Ya saben que la comunión sexual tiene este dinamismo que une a los esposos, los atrae, los hace gozar en esa unión y al mismo tiempo le da un carácter de fecundidad a ese acto, ¿no? Entonces se comportan los esposos como árbitros de ese designio que hay en la naturaleza y que en el fondo remite a Dios. Porque ¿quién ha puesto ese designio? Ese designio lo ha puesto Dios en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese designio divino, los esposos actúan como árbitros que manipulan y envilecen la sexualidad humana y con ella la propia persona del cónyuge, alterando su valor de donación total. Y así, al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, la contracepción impone un lenguaje objetivamente contradictorio. Es decir, el de no darse. Es decir, el de no darse al otro completamente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal llamado a entregarse en plenitud personal. Lo que viene a decir esto es que los anticonceptivos no tienen solamente, no se trata de una cuestión meramente técnica, sino que éticamente los contraceptivos, digamos que corrompen el acto sexual de los esposos. De alguna manera destruyen su valor y su dignidad, su grandeza personal, su valor. Y por tanto, los cónyuges en cuanto personas quedan afectados por esa especie de corruptela que han introducido mediante los anticonceptivos en su acto sexual. Su donación ha quedado truncada. Ya no me doy a ti. Ya no te acepto como persona procreadora. Ya no te recibo como procreadora. Sino que me opongo a tu capacidad procreadora. Separo en ti lo que hay de satisfactorio para mí y rechazo lo que puede haber de inútil o insatisfactorio. Estamos en una mentalidad utilitarista. De esa manera, desde el punto de vista ético, los anticonceptivos y la contracepción
es un enemigo del principio personalista, es un enemigo de la persona, es un enemigo del valor de la persona, es un enemigo de la unión de los esposos, del matrimonio, ¿no? Al excluir positivamente de sus relaciones la posibilidad de procreación, el hombre y la mujer hacen que se deslicen inevitablemente hacia el mero gozo sexual, dice Karol Wojtyła en Amor y Responsabilidad. Y añade, el amor se subjetiviza confundiéndose así con los estados eróticos. Es decir, que al final, pues, la relación conyugal se convierte, pues, en una relación erótica, en la que se busca el deseo, el placer, la sensualidad, pero no se busca la donación mutua, la entrega que por sí, pues, es una entrega fecunda, ¿no? Entonces, ¿qué solución tiene este problema? ¿Qué solución tiene este problema? Los anticonceptivos quedan éticamente rechazados. Pues la solución ética que hay es precisamente mirar la naturaleza misma. ¿No es cierto que la fertilidad de la mujer tiene unos ciclos que suben y bajan? Y la mujer es en algunas etapas, en algunas semanas del mes, es infértil, y hay otras semanas en las que es fértil, y la naturaleza es así: fértil, no fértil, no fértil, fértil, ¿verdad? Va subiendo y va bajando la fertilidad. Pues miremos la sabiduría que tiene la propia naturaleza y, viendo cómo la naturaleza tiene momentos de fertilidad y momentos de infertilidad, pues sigamos ese ciclo. Y cuando yo, esposo, resulta que sé que mi esposa no puede quedar embarazada, pues lógicamente, y mi esposa sabe que no puede quedar embarazada, ¿cuándo podremos tener relaciones conyugales? Pues solamente cuando por razones graves no puede quedar, hay que evitar la procreación y que quede embarazada, habrá que acudir a los momentos de infertilidad. Y eso precisamente es una virtud ética. Es un planteamiento ético, por tanto, que es que hay que buscar el bien de los cónyuges, que eso es el matrimonio, y al mismo tiempo el respeto de la dimensión procreadora. ¿Cuándo habrá que, pues, cuando eso se estime, según los conocimientos científicos que tenemos, que permiten que cuando la mujer, pues, se produce la ovulación, pues se produce una serie de fenómenos reconocibles, pues entonces habrá que ver en esos momentos y aplicar una virtud moral que es la continencia. La continencia es, por tanto, la respuesta ética ante el problema de la imposibilidad cuando haya casos de gravedad, de evitar un embarazo, ¿no? La continencia, que como es una continencia que sigue el ritmo de fertilidad, es una continencia que se puede llamar continencia periódica, continencia, digamos, intermitente, que sube y baja, ¿no? Cuando los esposos no puedan llegar a ser padre y madre, deben renunciar a la convivencia conyugal, dice Amor y Responsabilidad. Es necesario que vivan la continencia, pero es precisamente la continencia una condición de su amor, una expresión de su amor. La continencia, por tanto, no es una cuestión técnica, es una cuestión ética, es una virtud. La continencia periódica no infringe el principio de la norma personalista, es una praxis acorde al principio de paternidad responsable. La continencia en cuanto a virtud no puede ser considerada como un medio anticonceptivo. La continencia por interés calculada, esa sí que es sospechosa. Como todas las virtudes, debe ser desinteresada, concentrada en el bien, no en lo útil.
el amor del hombre y la mujer ha de madurar para alcanzar la continencia, que a su vez ha de convertirse en un elemento constructivo de su amor. Por tanto, no a los anticonceptivos, sí a la continencia como respuesta ética acorde al valor personalista de la procreación, del amor procreador, que es el matrimonio. Y ya está, ya he terminado. Al menos mi exposición. Ahora vendría quizá lo más interesante, que es sus aportaciones, sus respuestas, sus comentarios. Comenzamos el coloquio sobre todas estas cuestiones que hemos traído aquí a colación, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues nada, el bien del matrimonio, el bien del hijo, el bien de la procreación, y por tanto lo bueno que es que la familia crezca, pero al mismo tiempo la familia no puede crecer, digamos, o no será oportuno o prudente que crezca indefinidamente según circunstancias, sino que habrá que ver cuánto y de qué manera puede crecer una familia y si hay motivos para frenar la llegada de hijos si esta fuese muy numerosa, muy prolífica, porque es que se han casado con 18 años los dos y ya van por 13 hijos y ya resulta que ella ya físicamente está muy malita y ya resulta que no conviene que se quede embarazada, pero todavía tiene 35 años. ¿Qué hacemos? Si es que se puede quedar embarazada, pero es que ya el ginecólogo ha dicho, ya no conviene. Estamos en casos muy especiales, ¿eh? Yo creo que no es lo normal, así que no sale a la calle y se encuentre con grandes familias, todas súper numerosas y que haya que estar... Bueno, pero en algunos casos sí, habrá que poner el freno. Entonces, bueno, ¿cómo ponemos el freno? Pues tenemos el DIU. No, el DIU no, porque es éticamente abortivo. Bueno, pues entonces, unos anticonceptivos. Pues mira, los anticonceptivos, aparte de los problemas médicos, tienen problemas éticos. ¿Cuál es la solución? La continencia. La continencia. Ámense y quiéranse, pero de esta manera, que es renunciando a algo en sí mismo muy bueno, pero que ahora, por las circunstancias de ustedes, es mejor que pues, se abstengan y se esperen y se quieran de esta manera, se amen de esta manera. ¿Vale? Yo ya me callo para que... Es un tema muy difícil. Tremendamente. Muy difícil. Quizás de los temas así morales de la Iglesia Católica, a mí me ha parecido en mi vida, me ha pensado mucho ese tema. Sí. Es de los más difíciles. Porque el aborto me parece muy claro. Ni siquiera hay que ser cristiano para, ¿no? Sí. Para entender si entiendes bien el proceso biológico y cuándo empieza la vida, la genética del cigoto y tal. Pero la anticoncepción y hoy en día, y en la época de mis padres, o sea, yo soy de una familia numerosa, ¿no? Tengo 9 hermanos. Pero ya en la época de mis padres, estamos hablando de los 70, a mi madre le decían por la calle que estaba loca. O sea, que ya era una época para la evolución sexual, Sí. No digamos nada ahora. O sea, que ahora la gente te mira con cara de esto no es posible, porque somos racionales. Precisamente se usan argumentos interesantes, racionales para no concebir. Ni siquiera por un motivo grave, simplemente que no me da la gana. Quiero tener un hijo. O 2. ¿Cómo voy a tener 6 hijos? ¿Estás loca? Entonces yo hablo de mi familia, que yo fui muy feliz, que mis hermanos son muy felices, porque tengo hermanos bastantes que tienen bastantes hijos. Pero somos una rareza en España, ¿no? Por ejemplo.
Entonces es muy difícil esto, Gonzalo, ¿cómo lo argumentamos bien? Claro, estamos en una cultura antinatalista y lo que estamos planteando aquí es que hay razones, digamos, razones racionales, argumentos racionales para... pues, y que todo esto cabe afirmarlo en esa filosofía personalista en la que nos estamos moviendo. O sea, estamos diciendo que la filosofía, esta filosofía seria, profunda, pues es capaz de dar razones para... Aparte de que luego la sociología probablemente diría, pues lo mismo, porque, oiga, si miramos una sociedad, digamos, si la sociedad... Entonces, es decir, el problema lo tenemos en una cultura occidental que ha asumido el malthusianismo, pero es que China está con problemas. China ahora mismo, desde hace unos años, han dicho que se nos está envejeciendo el país. Oigan, ya pueden tener hijos. Venga, ánimo, que ya pueden tener hijos. Los chinos han dicho, no. Ya nos hemos acostumbrado a la... Y entonces ahora mismo China está empezando a tener ya un problema que de aquí al 2050 ya va a ser un problema. Porque te vas a encontrar con una China mucho más poderosa económicamente, pero al mismo tiempo cada vez más envejecida y que la política del hijo único y pues, eso va a pasarles factura. No así India. No va a ser India, porque India es un país que sigue creciendo y creciendo mucho. Y en África se crece. Por eso, ¿qué pasa? Que toda la expansión del mundo ahora mismo está en el hemisferio sur, porque son los países que son emergentes desde el punto de vista de la natalidad. Y, en cambio, los países occidentales, los países del norte, están en decrecimiento. Con lo cual, lo que vamos a tener en los próximos decenios es digamos, es lo más previsible desde un punto de vista sociológico, ¿no? Fíjense que hemos pasado de la filosofía a la sociología y a la economía, de alguna manera. Es que el sostenimiento, y por eso la expansión del sur, de alguna manera, va a ser imparable, porque el envejecimiento del norte, más la presión del crecimiento del sur, va a hacer que haya una expansión social que no va a haber quien lo frene, ¿no? Pero bueno, fíjense que yo no he ido por argumentos ni sociológicos ni económicos. Podríamos hablar de argumentos económicos, porque fíjense ustedes lo que es una caja de pensiones, cómo funciona una caja de pensiones en las que la pirámide está invertida. A ver, díganme ustedes cómo salen las cuentas. Pues la única solución es subir la carga impositiva cada vez más. Y ya vean ustedes la carga impositiva, el agrado, lo que nos está agradando tener cada vez una presión económica cada vez mayor. Pues esa presión cada vez será mayor, y mayor, y mayor. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo lo que va a ocurrir es que las próximas generaciones van a tener que sostener a una generación mucho mayor, con lo cual vamos a tener países... Pero es que, o sea, fíjense ustedes en argumentos económicos, argumentos sociales, argumentos filosóficos. Es decir, somos herederos de un malthusianismo y de una política y de un libertinaje sexual, que es la revolución del 68, que nos está haciendo mucho daño y que es profundamente falsa. Y por eso todo este planteamiento no podemos reducirlo a que sea un planteamiento meramente propio de la Iglesia Católica. Es que es el planteamiento que los países que son emergentes, pues, y cualquier país y cualquier política sana debe tener. Europa está intentando animar a los... y en Francia se están dando subsidios, y en Suecia se están dando subsidios, y está intentando animar. Los países latinos, y España es un país especialmente antinatalista, bajo en natalidad, vamos a tener problemas, a no ser que
A no ser que la inmigración pueda resolver, que es de alguna manera lo que está justificando algo de entrada de inmigrantes. Como no vengan inmigrantes, a ver quién va a hacer. Pero en fin, vean ustedes los desequilibrios económicos, sociales y políticos que se están produciendo por un planteamiento que es el antinatalismo claramente erróneo y falso desde el punto de vista racional. Esa es mi postura. A ver, sí. Un paso atrás. Usted ha dicho, o sea, cuando ha dicho que es de justicia el dar porque hemos recibido, claro, esto podría ser equiparable al instinto de conservación de la especie de los animales. Entonces, ¿podríamos decir que el instinto en el hombre es la ética? O sea, que realmente, o sea, ese instinto de supervivencia, o sea, que la ética que tenemos en como somos capaces de discernir esto, o sea, para nosotros la ética es, o sea, ese instinto que tenemos de conservación de la especie es la ética que tenemos para... Claro, se puede plantear así. Realmente en el hombre no hay instinto, sino lo que hay más bien son pulsiones, ¿verdad? O sea, los psicólogos prefieren hablar más de la pulsión que de la instintividad, porque la instintividad es una cosa cerrada, automática y con la que no es equiparable, no es compatible con la libertad. En cambio, la pulsión sí. Yo puedo tener una apetencia, me encantaría fumar, pero no he decidido no fumar y no fumo. Me encantaría comerme un pollo, pero estoy a dieta y no me lo como. Y me encantaría, pues, irme con cualquier mujer o con cualquier hombre y no lo hago porque me parece que no es razonable. Entonces, en el hombre, lo que el animal lo resuelve el instinto, el hombre lo necesita, lo tiene que resolver la cultura, lo tiene que resolver la inteligencia, lo tiene que resolver la razón, la voluntad, lo tiene que resolver la ética. Y en ese sentido, pues, cabría decir lo que es automático en los seres vivos, en el hombre es cultural y por tanto es ético. Y la ética de alguna manera, y una ética que por tanto esté bien planteada, sea capaz de asegurar la conservación de la especie, porque si no, nos cargamos. El hombre se carga al propio hombre. Podemos decir que es una naturaleza comprendida, la ética. Exactamente. Es la naturaleza comprendida en su sabiduría intrínseca. ¿Vale? Eso es lo que hace la ética, comprender la sabiduría intrínseca a la naturaleza y asumirla, aceptarla. Fíjense que toda la ética de los esposos es que acepten al hijo que ha venido sin que ellos, digamos, lo puedan a lo mejor buscado directamente. No, nosotros nos hemos amado y ha venido un hijo, acéptenlo, porque eso es lo más sensato y lo mejor para todos. Y si ya llevan 10 y ya el 11 es mejor retrasarlo, vale, háganlo con sensatez. Porque son personas, y por tanto como personas pueden pensar y pueden establecer técnicas, pero esas técnicas les va a destruir a ustedes, va a destruir su propio matrimonio. No se corrompan con los anticonceptivos. Sí, Juan. A ver, yo voy a decir un par de cosas, yo no sé si correctas o no. Bueno, pero bueno, a ver, se me ocurre, ¿no? ¿Vale? Yo digo, si en el hemisferio norte está el progreso y en el sur, vamos a decir que no está tanto el progreso. Y por otro lado, en la parte del hemisferio norte es donde no hay natalidad, podríamos decir que el progreso va contra la ética. Claro, según cómo concibas el progreso, porque hoy día se habla mucho de progreso, pero de un progreso que es... No, pues si lo asociamos de esta manera, es decir, los que progresan son los que no tienen hijos. Y viceversa, entonces podríamos decir que el progreso es antinatural, ¿no? Antiético, que es lo que estamos hablando. Bueno, es que el problema está en la concepción del progreso. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, estamos hablando de Malthus.
Malthus se planteó eso, dijo, bueno, si tenemos unos países o un mundo con unas materias primas que según Malthus iban en disminución, vamos a tener un gran colapso, ¿no?, humano. Luego se ha visto que todo eso era profundamente falso, y es profundamente falso. Y entonces, en nombre del progreso hay que cortar los nacimientos, y entonces resulta que ese progreso estaba basado en una teoría falsa. Entonces, ese progreso era falso. Sí. Eso es el problema, que tenemos progresismos que son profundamente falsos. Pero esa es la realidad, ¿no? La realidad es que los países que más progresan son los que tienen menos natalidad. Y los que más se están autodestruyendo. Sí, correcto, por eso entonces podríamos asociar que el progreso va contra el hombre. Bueno, estoy yendo mucho, ¿no? Estoy tirando muy... No, pero vamos, en algunas cosas, porque la medicina, por ejemplo, ha avanzado pasos de gigante y todos estamos contentísimos que nos curen el cáncer. Sí, correcto. Entonces, habrá que ver y... Yo me refiero en cuanto a sociedad, ¿no? En cuanto a sociedad, los países que más progresan, hemos visto que tienen menos natalidad. Pero tú estás de acuerdo, o sea, ¿tú crees que estamos más avanzados como sociedad? No. Yo otros digo que a lo mejor es que, cuando digo progreso es en cuanto a poder adquisitivo. Poder adquisitivo, exactamente. Entonces, a lo mejor esto no es sociedad. Sí, pero eso no quiere decir que hemos hecho el bien. Vamos a decir que sí, Claro. sí, ahora se ha progresado en ese sentido. Claro. Que yo creo que no es el progreso correcto. Sí, ha habido un progreso económico. Ese progreso económico pues se ha concebido como un estado del bienestar, como un progreso material, economicista. A ver, sí, Guillermo. No, yo solo podríamos decir que mi generación y las siguientes son de esa generación en las que más familias se han roto históricamente. O sea, nunca se habían roto tanto, creo yo, como por lo menos en los últimos siglos. Y yo esto lo he asociado bastante, aunque no únicamente, pero sí bastante a la utilización de la anticoncepción. Me gustaría saber si piensa que... Sí, es que realmente lo que señala Karol Wojtyła en Amor y Responsabilidad es que el significado unitivo que tiene la visión personalista de la sexualidad y el significado procreativo, podemos decir significado, podemos decir dimensión, podemos decir aspecto, ¿verdad? Pero en el fondo son dos aspectos fundamentales. Entonces, si realmente nos queremos, permaneceremos unidos. Y si realmente nos queremos, tendremos hijos. Si hay una crisis de amor, hay una crisis de entrega, entonces lo que sucederá es que no tendremos hijos y además nos desuniremos. Es decir, habrá crisis matrimonial y crisis de natalidad. Y es lo que se da a la vez. Bueno, pues, en el fondo, pues ¿qué es lo que hay? En el fondo, pues una relación superficial, pero bastante egoísta, donde pues, nos hemos juntado para, bueno, pues en el fondo porque nos apetece, porque nos gusta, porque nos satisface, porque hemos tenido una aventurita y nos ha gustado, y bueno, vamos a seguir, pero todo muy superficial. Y entonces, oigan, ustedes no están a la altura de lo que son como personas. Ustedes no han hecho un planteamiento personalista de su relación y de su matrimonio. Y entonces ustedes lo que están viviendo es una aventurilla, y estamos en una sociedad de amantes donde nos amamos unos, pero bueno, yo tengo un amante o dos amantes o tres amantes. Pero ahora estoy con uno, luego estoy con otro, luego con otro. Y por supuesto, pues hay amantes y no hay hijos, porque claro, al tener hijos, ¿no? Sí. A ver, yo supongo que todos conocemos casos en donde muchas parejas dicen, bueno, yo ahora no puedo tener hijos porque ahora si tengo hijos no puedo evolucionar en mi escala profesional, pues no puedo entonces viajar tanto, no puedo hacer tantas cosas. Entonces esto pasa muchas veces.
Yo creo que José Pérez lo que usted dice, que realmente no hay una pareja sólida, sino hay una especie de unión temporal de empresa. Me decía ayer, sí, a ver, sí, adelante. Ahora se me ocurre con lo que has dicho tú. La incorporación de la mujer al trabajo también ha tenido un cambio radical en este tema, ¿no? O sea, en la anticoncepción de los 60, más que la mujer haya salido del hogar, que a mí personalmente me parece estupendo, porque la mujer puede aportar muchísimo a la sociedad. Lo que pasa es que es verdad que ahí, poniéndonos un poco también sensibles con la mujer, ¿no? Ya no es tan fácil criar 7 hijos. Se puede, yo tengo ejemplos cercanos, pero es como muy heroico, o más heroico que antes, que la mamá está dentro del hogar y tan contenta, se cansaría y tal con sus 7 hijos, 8 hijos, pero no tenía labor profesional tan exigente de a las mujeres. En ese sentido, sí que veo más normal que hayan descendido el número de... Pero es verdad que hasta qué punto eso es mejor que tener hijos. Eso también me lo planteo ahora, ¿no? Hasta qué punto es mejor que yo me desarrolle como mujer profesional, que me encanta, y lo he hecho, que haber dado la vida a... Claro, lo que tendríamos que hacer, lo voy a decir enseguida, es pensar políticas y pensar modos para estructurar la conciliación del hogar y del trabajo profesional para que eso se pueda llevar de una manera razonable. Adelante, Dacia. Sí. Bueno, yo pienso que antes vivíamos en hogares muchísimo más alegres. O sea, realmente vivimos en hogares relativamente tristes, que nos creemos mucho más desarrollados porque estemos en nuestro cuarto, muchas veces perdiendo el tiempo, creyendo que hacemos cosas súper útiles. Y muchas veces no estamos realmente con nuestros hijos y no nos damos cuenta que nos estamos nosotros mismos destruyendo y destruyendo nuestra propia familia. Hoy en día, además en Gran Canaria, si tenemos todos estos contextos en los grupos religiosos, que hay muchísima gente de fuera, de toda Sudamérica, y muchas veces hablando con ellas, ¿no? Mujeres sencillas, que a lo mejor vienen aquí y tienen un montón de hijos, cómo viven en familias, cómo dan gloria a Dios por todo, cómo miran a sus maridos, cómo se aman, ¿no? Y son capaces, yo digo, a veces lo pienso, ¿no? Y esa envidia sana que te dan, digo, bueno, es que conseguir copular con ese tipo de pensamiento que tienen ellas, pensar que cada copulación puede venir un regalo de Dios y que cada hijo que llega a tu hogar es un regalo que Dios te ha enviado, ¿vale? Y nosotros, que hablamos de paternidad responsable, que tenemos un montón de conceptos, que estamos todo el día analizando con un montón de palabras, ¿no? No sé. Una cosa no quita la otra. No, yo lo sé, pero no quitando una cosa a la otra, sí. Hay que plantearse un término medio. Sí. Porque yo creo que al final, porque somos súper egoístas. Que hay una cosa que ha dicho Gonzalo que creo que está claro, que es que la donación mutua de los esposos, que es donde está la felicidad real, que es la de donarte plenamente al otro, donas tu capacidad procreativa. Entonces, en la medida en la que tú coartas o cortas esa capacidad, estás cortando esa capacidad. Y si exactamente, estás cortando el amor. Y si quitas un poquito, puedes quitar un poquito de aquí, un poquito de allá y un poquito más allá. O sea, si ya no es plena, no es plena. Totalmente. Entonces ya puede ser plena en el que quito la capacidad programativa o quito los viernes y sábados. Bueno, sí, adelante, Jesús. ¿Tu madre trabajaba? Sí, era médico, mi madre. Mi madre era heroína total. Y teníais, o sea, que pudo una cosa. Sí, mi madre trabajaba durante los años de tener hijos, trabajaba media jornada. O sea que tuve la suerte, mi madre trabajaba el tiempo completo y mi madre podía dedicarse hijos con profesión. Efectivamente. Una sociedad que ya ha cambiado. Ahora mismo, aunque trabajen los dos a tiempo completo, es imposible tener 9 hijos. O sea, mi madre tenía 7 trabajando los dos a tiempo completo. ¿Cuánto? 7, mi madre, no sé, 7 hermanos y mi madre trabajaba a tiempo completo. Sí, pero hoy en día, por eso digo que... No, ya, yo me hago caso. Caso hoy en día. No, bueno, pero cuando de Natalia. Hoy en día, o sea, sí, la sociedad que tenemos hoy en día,
Yo hablo desde mi punto de vista. Lo que pasa es que es muy sacrificado. Sacrificado. Hombre, sacrificado sería una cosa, pero el apartado de milagro no va. Vamos a ver. No, pero yo tengo hermanos. 7 hijos, hoy en día tener 7 hijos con un sueldo de hoy, que la gente joven hoy podrá decir qué sueldo sale hoy, que me lo expliquen, a ver. Que me lo expliquen porque yo... Hay que hablar con ellos. Creo que sería muy interesante escuchar su testimonio, el testimonio de esos padres que conocemos, porque yo todas las semanas, pues por mis condiciones de trabajo, coincido con, y ahora estoy pensando en uno que es profesor de un colegio y que ya me dijo el otro día, mi mujer va a traer el 7º hijo, se les murió uno en el camino, el 7º hijo este verano. Ahora no sé exactamente en qué trabajará la mujer o cuál es, pero veo este matrimonio, pero es que luego empiezo a ver, me vienen a la cabeza otros cuantos matrimonios, no con 7, pero uno con 5, otro con 4 o 5, el otro, y entonces empiezo a ver, porque luego además, curiosamente, muchos de esos matrimonios se hacen amigos, se reúnen porque en los colegios y tal coinciden, luego hacen planes de fines de semana y recibo fotos del grupo de las familias y resulta que veo una cantidad de niños, bastantes padres por supuesto, pero luego mucho niño y además me hace gracia porque todos además están en una edad más o menos semejante. Entonces digo, hay que hablar y hay que escuchar a esos padres para ver que no son marcianos, no son extraterrestres y logran, pese a las dificultades que hoy día le pone la sociedad y la organización social, son capaces de hacerlo. Que nos expliquen cómo logran el milagro, porque lo logran. Yo creo que además es un entrenamiento de darse y de ser generoso y de ser y son gente excepcional. Y 4 hijos, éramos 4 hijos. Y trabajaba mi padre. Y 4 hijos. Sí, es verdad. Es verdad. Efectivamente. Que la sociedad ha cambiado detrás de eso. Y las necesidades de los hijos antes han cambiado muchísimo. Es verdad. Las necesidades de los hijos sí, pero claro. Lo que pasa es que no podemos decir, bueno, pues entonces ahora ya, tal y como están las condiciones actuales, pues hay que renunciar a los hijos. Pues lo que pueden decir los jóvenes, oigan, nos casamos. Sí, pero claro, tenemos que trabajar los dos y con el sueldo no nos da para nada. Pues entonces no tenemos más remedio que casarnos con la idea de no poder tener hijos. Entonces, yo creo que hay extremos, digo, polos opuestos, polos extremistas, y creo que habría que, precisamente, por eso estamos aquí, de la prudencia, hay que ver, hombre, pues mira, quizá tenemos que renunciar a ciertos, ¿verdad?, a ciertas realidades materiales, tendremos menos, pero sobre todo tendremos un corazón más grande y tendremos más alegría y tendremos más vida y tendremos más futuro, porque hoy día el problema es que no tenemos futuro. No tenemos futuro. Hemos hipotecado el futuro. Yo no sé si sobreviviremos o no, pero en estos momentos está la cosa. Entonces no hay más remedio que espabilarse y ver. Sí. Solo una cosita más sobre el tema de la continencia. Sí. Me ha gustado, vamos, mucho lo que has comentado de seguir la naturaleza, ¿no? Como la especie, seguir la naturaleza. Y también me ha gustado mucho, vamos, de que todos los animales pues seguían por el instinto y nosotros tenemos la libertad de seguir nuestro instinto o decir para, ¿no? Cuando tenemos esa educación y esa ética. Pero claro, yo me pongo a pensar en el ciclo natural, vamos, una mujer, normalmente cuando tiene más deseo, seguramente es el momento en el cual, o sea, por lo cual la continencia solo es para nosotras. No, es curiosísimo, no. Es así. Muy interesante. Es así. Es así. Y esto es importante que lo porque tenemos esa parte animal. Claro. Esa parte, digamos, sí, la pulsión sexual, porque efectivamente, y entonces en Amor y Responsabilidad hay páginas muy hermosas,
sobre esto, yo no me he dado tiempo a decirlo, ¿no? Pero dice, el deseo sexual se manifiesta en la mujer con mayor intensidad durante el periodo de fecundidad en general y en el momento de la ovulación en particular. Y es precisamente entonces cuando conviene que evite las relaciones conyugales. Y a continuación lo tomamos como generosidad, ¿no? dice, conviene que el varón, el marido, sea continente durante periodos determinados, y así es como una regulación de los nacimientos conforme a la naturaleza apela a su actitud ética. Las relaciones conyugales necesitan que el marido sea tierno y comprensivo con la mujer. Es decir, que hay que precisamente, bueno, pues teniendo en cuenta eso, pues tener otros gestos de amor y otras maneras de mostrarse el afecto y otras maneras de disfrutar la vida juntos, pero decir, bueno, pues mira, no podremos tener relaciones sexuales, pero sí podremos amarnos mucho y sí podremos tener muchos detalles de afecto y de cariño que de alguna manera compensen por la afectividad pues la carencia que puede haber por la otra parte, por otro aspecto, ¿no? Ahí hay una educación afectiva también muy importante, ¿no? Fíjense ustedes que a veces los chicos jóvenes se enamoran y curiosamente la pulsión sexual en esos momentos muchas veces se calma, en el sentido de decir, estoy enamorado de la chica y enamorado de la persona y no busco y la deseo, pero no como objeto de placer, sino como un bien en sí, ¿no? Entonces surge un cariño afectivo, puede ser muy hermoso también, muy ordenado, muy limpio. ¿Quieren añadir alguna cosilla más? Cortamos. Tenemos más espacio, más tiempo y en el futuro pues ya pensaremos qué podemos hacer para seguir trabajando este tema, ¿verdad? Así que muchas gracias por la atención. Gracias.